¿Te das cuenta del poder que tú tienes de hacer un cambio? Nos salió el crédito hipotecario y el apartamento es ahora de nosotros, está arrendado. Te voy a decir algo, un secreto, eso no se lo digo a nadie, pero te lo voy a decir a ti aquí entre nos. Hoy tenemos a un ex militar y a una profesional que han hecho un esfuerzo increíble para construir su libertad financiera, y hoy no solo nos cuentan cómo lo hicieron, sino que en este podcast vamos a hablar de cómo tú puedes optimizar cosas que tienes a tu alcance, que no te estás dando cuenta, en vez de dar saltos innecesarios, desproporcionados, dañinos y arriesgados para ti o para tu familia, sin darte cuenta, con la mejor intención. Este podcast está increíble. Para invertir mejor, estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces con Carlos Davis. Hola, Lady Harold. Bienvenido. Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Hola, Carlos, gusto en saludarte. Muy bien, ¿ustedes cuánto llevan como pareja? Vamos a cumplir 12 años. Cuéntenos cómo era la situación de ustedes cuando entraron al programa nuestro. Fue algo realmente muy bonito y sufrido, ¿sí? Porque, digamos, todo empezó en pandemia. Estábamos en Ecuador los dos, no podíamos salir, entonces empezamos a ver videos sobre remodelaciones y luego apareció unos podcasts tuyos, y siempre que antes de acostarnos, casi todo el día escuchábamos tus podcasts. Entonces era un seminario de 3 días y Harold me dijo: amor, mire que Carlos Davis va a hacer un seminario. Y pues realmente nosotros en ese momento estábamos saliendo de pandemia, que solo nos dejaban, digamos, estábamos con el negocio de abrirlo 3, 4 horas, vendíamos $10, a veces $3 en el día, y yo le dije, bueno, no importa, le dije yo así, pues, ¿cuánto teníamos? Como $50. Yo le dije, no importa, tratemos de ahorrar, y como antes de la pandemia nos había quedado como $50, yo le dije, pues lo pagamos. Él se sentó, porque quiero darle el mérito a Harold, él se sentó esos 3 días, yo atendía para que él estuviera en el seminario. Luego de eso, pues se vino la oportunidad del curso avanzado. Entonces, recordando, pues resulta que para hacer el curso avanzado nosotros estuvimos acá en agosto del 2021 y Harold dijo, bueno, tenemos que organizarnos. Yo le dije, sí, definitivamente los ingresos no nos está alcanzando, y pues lo poco que hemos aprendido con Carlos en el seminario y lo que pudimos ver de podcast, tenemos que unificar ingresos y pues aumentar. Yo le dije, nos va a tocar hacer un sacrificio. Intenté buscar trabajo y encontrarlo en Ecuador, no fue posible, entonces se me presentó la oportunidad acá y yo le dije a él, me tengo que ir. Entonces él dijo, bueno, hagámosle, no importa, va a ser un tiempo mientras nos organizamos. Acá es Colombia. Sí, en Colombia. ¿Y qué trabajo? Yo trabajo en una constructora. ¿Y qué haces en la constructora? Yo soy, bueno, empecé como analista de crédito, entonces soy la encargada de perfilar todos los clientes para que puedan acceder a un crédito hipotecario. Tú preparas a los clientes para que puedan ir al banco, ponerse bonitos para... Exacto, ponerse bonitos para el banco. Ya. Buenísima experiencia, porque eso te da contacto con los bancos. Exacto. ¿Y qué negocio tenían en Ecuador? Bueno, es un negocio de mis papás. Es un negocio de comidas rápidas. Tenemos el negocio todavía porque precisamente, pues para unificar ingresos, Harold se quedó administrándolo y yo me vine para acá a trabajar. Entonces, ¿y cuánto gana Harold allá en Ecuador? El negocio pues es un negocio pequeño, es un restaurante pequeño, es apenas de 7, 8 mesas. Pues aún así las ganancias que obtenemos pues prácticamente yo las obtengo libres. Entonces me quedan más o menos entre 1.000, 1.200, todo depende también de la temporada en la que se esté trabajando, pero relativamente es eso el promedio más o menos. Okay. ¿Y qué carrera tienes tú? Yo fui suboficial del ejército, me gradué, estuve trabajando 1 año, pero pues yo ya había tenido la experiencia de venir aquí a trabajar en Ecuador, entonces yo dije, no, la verdad aquí lo que gano es muy poco y no me alcanza para llegar a proyectarme a algo mejor. Entonces, pues ahí fue cuando me retiré y nuevamente volví a Ecuador aquí a trabajar. Si ustedes son colombianos, ¿por qué el papá tiene el negocio en Ecuador? Explícame un poquito esa coyuntura. Bueno, ellos realmente han estado viviendo allá desde hace aproximadamente 20 años. Entonces, ellos tienen negocio. Ya, pues mi papá dijo, yo quiero que usted
empiece a administrarlo y que mejor que lo haga con Harold, que eso fue en el 2019. Yo llegué en diciembre y en marzo empezó la pandemia. Entonces, pues ese fue como el golpe, pero realmente pues fue por eso que decidimos irnos para allá, porque pues Harold había salido del ejército aproximadamente hace un año y en vista de que pues necesitábamos ingresos, pues él fue, yo me quedé acá y luego pues decidimos irnos pues para estar juntos y salir adelante los dos allá, pero pues llegó la pandemia, entonces tuve que regresar aquí. ¿Y tú qué profesión tienes, Lady? Yo soy administradora de empresas y tengo una especialización en proyectos. Y el restaurante, Harold, ¿tú recibes un sueldo o comisión? Explícame un poquito el modelo de ingresos tuyos, por favor. Lo que hago es el registro de todas las ventas y tengo control de lo que se vende y todo. Cuando ya en el mes yo hago cortes de 30 a 30, entonces hago el corte donde digo, bueno, me quedó este sueldo fuera de todos los gastos que tiene el negocio en sí. Eso que me queda a mí, me queda prácticamente libre porque pues dentro de los gastos que tiene el negocio, pues incluye la comida y el apartamento donde vivo aquí en Ecuador. Y pues digamos, lo que yo me gano aquí en Ecuador, pues queda prácticamente para nuestro ahorro. Y Lady, ¿a ti te gustan las ventas? Sí, pues precisamente cuando empecé acá, siempre que hay, digamos, eventos comerciales, la analista la lleva. Y me gusta interactuar con la gente, o sea, entonces no hay ningún problema por eso. ¿Y has tratado de vender bien raíces? Después de que hicimos el curso avanzado, sí, bueno, la historia es que realmente para hacer el curso avanzado no teníamos dinero para hacerlo, teníamos solamente $100 en la cuenta, o sea, y no teníamos. Yo le dije a Harold, con lo que tengo acá de ingreso, pues apenas llevaba un mes, y yo le dije, y tú, mejor deja lo que puedas allá para poder pagar el curso. Entonces ahorramos, la verdad fue que Dios nos bendijo ese mes, porque pudimos ahorrar, perdón, y pagamos el curso. Entonces, cuando se empezó el curso, Harold empezó muy juicioso, y como él los domingos no puede conectarse porque tiene que atender, entonces yo me conectaba a las clases presenciales, o sea, a las clases virtuales online, y yo le comentaba a él, le mandaba pantallazos cuando hablaban Niurka, cuando hablaban todos, y él me decía, listo, ¿y qué comentaron? ¿Qué dijeron? Y esa era la forma, fue la forma como nosotros los dos hicimos el curso. Wow. Finalmente, después de estábamos haciendo, entonces se nos presentó la oportunidad que una tía estaba vendiendo un apartamento en Neiva. Yo le dije, pues si quiere nosotros terminamos de remodelar, lo ayudamos a vender, nos pone un precio para poder venderlo, ¿sí? Y nosotros nos ganamos esa comisión. Duró bastante tiempo así el apartamento hasta que yo cumplí el año en la empresa y yo le dije a Harold, intentemos adquirir el crédito hipotecario para comprar el apartamento. Y lo hicimos, teníamos ya el ahorro, le pagamos a ella el 30%, nos salió el crédito hipotecario y el apartamento es ahora de nosotros, está arrendado. Realmente la meta de nosotros ahora es abonar a capital, porque pues la cuota nos quedó más alta por lo de las tasas de interés que está tan alta. Entonces pues ahora tenemos que abonar a la deuda para que quede más baja la cuota y se pueda seguir pagando básicamente solo. Consiguieron, hablando específicamente de la cuota inicial de ese apartamento, ¿fue dinero adicional que ustedes se consiguieron o fue parte de los ahorros? No, fue parte de los ahorros. Este año 2022 pues contamos con la bendición de que el mercado pues se estabilizó un poquito y que, por ejemplo, las ventas en el negocio estuvieron relativamente bien. ¿Qué es lo que tú hiciste diferente desde tu posibilidad de acciones o decisiones para mejorar las ventas del restaurante? Pues bueno, la verdad, pues lo más importante en un restaurante o de negocios que atendemos público es la atención. Yo soy una persona que soy un poquito como seco y entonces fue, digamos, como cambiar mi actitud hacia una forma mucho más amable hacia las personas, que la persona se sintiera más familiarizada como conmigo y no como que intimidada, porque yo tengo eso de que hablo un poquito duro y pues por el tema de que yo estuve hasta en el ejército y todo eso, pues me quedó esa vaina de hablar duro y como dirigirme un poquito recto.
eso es una disculpa, eso es una justificación. Ah, es que mi papá hablaba así, no, es que nosotros los de tal parte hablamos así, no, es que yo digo la verdad, qué culpa, ¿cierto? Y es No, que, pues no, no tanto es una disculpa, no, sino que me di cuenta que cuando salí así, hablando así, me di cuenta que para hablarle a personas que van a un restaurante es diferente el trato. o sea, que no estés consciente de la insensibilidad hacia otros no quiere decir que no puedas cambiar, ¿de acuerdo? O sea, el Claro que punto no. es que a lo mejor lo dabas por hecho y estabas desconectado del efecto de tu actitud con las personas. Exacto. Entonces, cuando viene la necesidad y tú dices, un momentico, ¿qué puedo hacer yo? No, la pandemia, la situación, la competencia, no. ¿Qué puedo hacer yo para mover las ventas que no estoy haciendo? Esa es la respuesta, porque eso te da el poder, ¿no te parece? Esa fue una de las cosas, pero en realidad fueron bastante. Fue la mejoración de productos, fue la innovación de nuevos productos, mejorar las recetas, o sea, Perfecto, fue listo. mucho Estás trabajo. confirmando mi teoría, ¿de acuerdo? O sea que Ujú. de ti dependía sustancialmente hacer la diferencia, no era la pandemia, ¿de acuerdo? Ujú. Me encanta, como dices, fueron muchas pequeñas cosas que hicieron una diferencia. Sí, sí, es verdad. Claro, ¿Te das cuenta del poder que tú tienes de hacer un cambio? lo que me he propuesto, cuando he trabajado por eso y enfocado por eso, lo he llegado a conseguir. Ajá. Y creo que eso es la base de todo, el enfoque. ¿En dónde piensan vivir ustedes a largo plazo? A largo plazo hemos pensado allá en Ecuador por el tema de que es pues con el dólar, ¿no? Entonces, digamos, uno ve que por el tema de que rinde, podemos invertir acá, trabajar allá, invertir acá. ¿En qué ciudad quieren vivir? Pues siempre nos ha gustado mucho la idea de vivir en Cuenca. ¿El Sí, sí, restaurante en qué lugar está? Está en la está en Amazonía. la Amazonía. Ese restaurante es de tu papá, ¿cierto? Sí, Y ese restaurante, ¿usted le pagan renta a él o cómo es? sí, sí, señor. Se Sí. le paga una cuota mensual. Y si tú te vas, Harold, para Cuenca, ¿qué vas a hacer allá? Nosotros estábamos pensando en montar otro tipo de negocio, restaurante, pero yo lo que le decía a Lady, pues leyendo pues, de los tantos libros que me he leído durante la pandemia y hasta el día de hoy, Robert Kiyosaki decía en uno de esos libros que uno tenía que tener dos profesiones. Uno, la profesión que uno hace, la otra profesión es la profesión que le vamos a dar a nuestros ingresos. Que la profesión para nuestros ingresos, que sí lo tengo claro, van a ser para los bienes raíces y crear Perfecto. patrimonio. Genial. Y una pregunta, Leti, ¿tú qué harías en Cuenca? La idea pues es ayudarle a administrar, pero yo también le decía que la posibilidad de conseguirle un ingreso adicional, sea como profesora y o ejerciendo mi profesión allá, para poder generar doble ingreso y no depender solamente de, pues, del negocio que vamos a montar. ¿Qué posibilidades hay de que tú puedas conseguir un trabajo de profesor? Pues hasta el momento yo creo que por ahí 50-50 porque no estoy allá para hablar. Eso sería profesora del gobierno. Exacto, sí. ¿Y tú, Harold, cuál sería la estrategia de entrada al negocio? La proyección que yo tengo es de unos $10,000 para comprar el resto de maquinaria que daría falta para un negocio. Claro, más la renta. Más la renta, eso nosotros lo hemos planeado. Más los primeros meses, mientras tú comienzas, más los gastos de materiales y de empleados. O sea, realmente no son 10,000. O sea, que necesitas $10,000 por 3 meses, 30,000, más los 10, 40,000. Sí. Y además con un gran riesgo. Si ustedes tienen dificultad para eso, ¿te parece realista lo que estás hablando en ese momento? No, en este momento tal cual como nos lo hiciste ver, no. ¿Sí me entiendes? Porque sí, pueden buscar y conseguir que el papá sea fiador y que venda el apartamento de Neiva. O sea, es así como dicen, despernancarse increíble para conseguir la plata, pero con un riesgo increíble, porque van a quedar endeudados y van a quedar muy frágiles financieramente. Ahora, sí. Una pregunta. ¿Tú tienes tiempo de vender bienes raíces mientras manejas el restaurante? La verdad, Carlos, yo no. O sea, no lo tengo porque estoy siempre desde las 9 de la mañana y No, un momentico. Tú trabajas con gente del restaurante, ¿de acuerdo? En un pueblo. Sí. Sí. Y la gente habla, ¿o no?
Sí. Y ahí, si tú hablas de bienes raíces y tú pones letreros, no sé cómo, o sea, estoy hablando a lo bruto, pero si tú pones se venden bienes raíces o ponga Ah, aquí sí. los de eso y yo le ayudo y tú empiezas a tener conversaciones con la gente para eso, ¿podrías hacerlo? Claro, de hecho no lo había pensado, pero sí, Y, claro, y lo una, puedo y hacer. una cosa, te voy a decir algo, un secreto, eso no se lo digo a nadie, a nadie, a nadie, pero te lo voy a decir a ti aquí entre nos. Sí. Y es, tú tienes uno de estos, ¿usas celular o Sí, no? Ah, bueno. Y entonces tú puedes, por ejemplo, buscar propiedades, puedes hablar con gente, Mm, puedes hacer contactos o no, ¿sí? sí. sí, claro que Podrías sí, decir, Carlos. podrías decir, oiga, yo le ayudo a buscar propiedades o yo le ayudo a comprar, a vender su propiedad. Y con lo que han aprendido en el curso van a decirle, mire, como vamos, mire, mejore esto, haga esto, o esta la puedo vender así, o porque eso o podrían administrar propiedades para renta. Claro, de Sí, hecho, yo, o sea, sí. viendo tantos podcasts y algunas clases que hay en el curso avanzado, yo también he estado pensando en esas ideas que... Pero solo pensando, campeón. Sí, exacto. La idea es que nosotros lo tenemos proyectado para hacerlo a futuro. Y Pero un momentico, pero ¿ustedes necesitan plata a futuro o a presente? A presente. ¿Entiendes? sí, Entonces yo te pregunto, ¿qué es más fácil? Irse para Cuenca, dejar un trabajo que les está dando $1,000 después de que lo pararon el negocio, arriesgarse con una deuda enorme y un riesgo, o más bien cambiar de actitud por otra vez y decir, no, yo voy a aprovechar que tengo esto, que tengo unos tiempos libres y voy a optimizar eso para hacer contactos y vender bienes raíces. ¿Qué pasaría? pues creceríamos financieramente bastante. Y, Cambiaría, y y- también cambiaría un poco nuestro pensamiento de que pero no solo, no... mira, te voy a dar un argumento todavía mayor. Crearías otra forma de ganar dinero que te puede servir en cualquier lugar. Mira, todo lo que sirve cuando uno se educa financieramente es que tú te vuelves un consejero financiero, porque ustedes lo que han hecho es transformar su vida financiera de ganar muy poco a comprar y a pensar en grande y a organizar sus finanzas. Y estoy seguro que eso es inspirador para otras personas cercanas a ustedes. ¿Estamos de acuerdo? Porque lo que yo veo vez tras vez es que la gente hace lo que ustedes están haciendo. Ah, estamos haciendo esto, entonces vamos a Cuenca a crear un... Dios mío, si ahí uno cerquita puede hacer cosas para mejorar un poquito lo que está haciendo Ujú. sin arriesgar, ¿de acuerdo? Optimizando los recursos que yo tengo. Que tú te ganes un 2% por vender una propiedad de $100,000 son $2,000. ¿Qué Sí, tal eso? Y si tú te vendes 5 al año son $10,000, casi te dobla su sueldo. ¿Qué tal eso? muy bien. Súper. Ahora, ¿conoces una página que se llama facebook.com? ¿La conoces? Sí. Es que ahorita estoy dando secretos, ¿no? No, sí. Yo no le cuento a casi nadie, ¿no? Y ahí hay una cosa que se llama, no le voy a decir a nadie, se llama Marketplace. Es un secreto, ¿lo conoces o no? Ah, sí. Y hay Sí, gente súper inteligente, no muchos, que hacen una cosa audaz que nadie, casi nadie sabe hacer. Yo te estoy contando porque pues tú estás viniendo a mi podcast, estoy aprovechando, y es, ponen avisos en Marketplace que son gratis. Sí, ¿Sabías o sí, no? sí, Pero por hay ahí. otra que se llama www.instagram.com. ¿Sí la conoces o Instagram. no? Sí, claro. Y entonces ahí la gente también, y es impresionante, ¿no? Es una página Sí. donde la gente pone fotos de cosas que quiere vender o que está promoviendo y otra gente cercana en el área empiezan a comentar. ¿Sí conoces esa página o no? sí, Sí. sí, Carlos. Exactamente. Entonces dime una cosa, si tú comienzas a usar Instagram, Marketplace para promover bienes raíces y aprovechas los cursos que hay de cómo tomar una foto, de cómo se promueve, todo eso, y tú comienzas a ayudarle a la gente a mercadear bien los bienes raíces, ¿qué pasaría con tu vida financiera? Mejoraría. ¿Qué pasaría si tú comienzas desde donde estás a vender bienes raíces en el pueblo en donde está Harold para que tú puedas empezar a ganarte la plata necesaria para irte? Les voy a decir esto, si tú quieres ganarte $500, si ustedes dos trabajan, los $500 se los ganan
con los bienes raíces o negocios de bienes raíces ahí en el pueblo en donde están, ¿no te parece? Y no tienen que estar separados. Entonces, en los dos comienzan, vamos a sacar un negocio y entre los dos, y se ponen a vender y se ponen a trabajar en vender. Al comienzo va a ser como todo, hasta que ustedes van cogiendo el momento y funciona, ¿sí? Ahí empiezan a salir 20,000 negocios que ustedes lo pueden hacer. Ahora, ¿cuánto vale el apartamento? Si ustedes venden el apartamento que tienen en Colombia, ¿cuánto les queda de eso? Si lo vendiéramos, ¿no? Unos 50 millones. $10,000, perfecto. Con $10,000 pueden dar la cuota inicial de una propiedad en el pueblo. Oh, sí. Sí. Y una propiedad que valga mucho más financiada por el dueño porque ustedes los conocen y el suegro es un pueblo, o sea, es más fácil. Sí. ¿Qué es más barato? ¿El banco o un amigo? Un amigo. Exactamente. Entonces, porque ustedes pueden empezar a buscar una propiedad, venden la que tienen en Colombia y buscan una propiedad que pueda tener varias habitaciones, una casa vieja o lo que sea, que además ustedes puedan arrendar habitaciones. Con el arriendo de las habitaciones más el negocio, empiezan a pagar la deuda y además Leti puede empezar también a vender bienes raíces y conseguir propiedades que ustedes puedan administrar y conseguir propiedades que ustedes puedan manejar con Airbnb. ¿O no? ¿Podrían hacerlo o no? Sí, claro, podemos hacerlo. La gente los conoce. Ay, la tía María tiene una habitación ahí que está llena de Cheshire. Tía, yo voy, les ocupo la habitación, la arreglamos y me la deja arrendar por Airbnb y partimos. ¿Difícil? No. ¿Me entiendes? Entonces les pregunto esto. ¿Es necesario que ustedes vivan separados y limitados financieramente? No. Pero además les voy a decir otra cosa. Les voy a regalar la mentoría. Para que ustedes, les voy a dar una beca de mentoría por el esfuerzo que han hecho, pero con la no es necesario. Ustedes van a hacer este plan que yo les estoy diciendo, ¿vale? Ay, Carlos. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Bueno, entonces, ¿qué pueden decirle ustedes a una persona que quiere crecer financieramente, pero que no tiene, que no ve cómo? Yo que le diría a una persona que realmente es uno cambiar de pensamiento y proponérselo. Digamos, controlar la loca de la casa. Yo soy una de las que más controlo la loca de la casa porque Harold sabe que yo soy muy... planeo todo, ¿sí? Me gusta tratar de como que organizarme financieramente y todo, y siempre él me conoció así, que yo, digamos, ganaba 1 millón y yo le decía, no, 30% lo tengo que ahorrar, y él me decía, ¿y para qué? Yo le dije, no, es que no puedo gastar más, o sea, la verdad con Harold hace muchos años no nos podíamos entender, entonces la forma para que él entrelazara conmigo en ese sentido fue yo regalarle un libro. Yo le regalé el libro de Robert Kiyosaki, Padre Rico, Padre Pobre, y él ahí empezó a leer y ya me ganó, o sea, ya Harold lee más que yo, se educa más que yo financieramente. Él muchas veces me dice, no, Lady, por ahí no es, mire que Carlos nos dijo tal cosa, acuerdo de lo que dijo tal cosa. Entonces ya estar los dos ahí, entonces eso es cambiar uno la mentalidad y proponérselo. O sea, yo pienso que uno, como tú dices, nosotros por ejemplo no habíamos visto la opción que tú nos brindaste ahora y realmente estamos muy agradecidos porque fue una luz para nosotros, porque nosotros todos los días hablamos cómo hacemos, ya mucho tiempo, ¿sí? Pero la verdad esto ha sido una gran oportunidad para nosotros y agradecemos por todo el esfuerzo y el pensamiento que hemos tenido de llegar hasta hoy acá. Leti, ¿qué posibilidad hay de que tú te vayas a ir a vivir con Harold y que ganes más de $1,000 allá en donde está el restaurante? De 1 a 10, yo digo que 8 si me lo propongo, 9, sí, 10. Tiene que ser 10, porque es lo que Harold decía ahora, cuando tú te propones algo, lo haces. Entonces sí, tienes que proponértelo, porque ustedes son un equipo. Harold, ¿qué posibilidades hay de que tú vas a comenzar a ganar dinero vendiendo bienes raíces? No, la probabilidad es alta, es 10. Sé que lo veo gratis porque... Esa pregunta yo la hago porque solo espero una respuesta. No más. ¿Lo van a hacer? Ahora, ¿cómo cambiaría la vida de ustedes eso? Bastante. Muchísimo. Bueno, Harold, ¿y tú qué consejo le darías a alguien? Como consejo que le daría a alguien que, digamos, estuvo en la situación en la que muchos de nosotros que hemos estado en estos podcasts estuvieron, es que tengan una proyección, que se proyecten a algo que quieran hacer y que busquen los medios para poder hacerlo. Nosotros no teníamos dinero para comprar ni siquiera el curso avanzado, escasamente logramos comprar el seminario de 3 días y con mucho esfuerzo, y después el curso nos dieron el descuento por haber hecho el seminario
para el curso avanzado y buscamos la forma, los medios para poder ingresar y lo pudimos hacer, cuando en un principio veíamos que ni podíamos hacerlo. Y bueno, alguien se preguntará, ¿se necesita de plata? Y muchas veces no. Yo tengo 2 libros que son mi top 1 y 2, no más, que son 2 libros muy fáciles de entender y muy prácticos, porque a mí precisamente a mí no me gustan tanto casi esos libros motivacionales de que sí, tú puedes, tú eres el campeón, y siento que a veces nos dan esa falsa sensación de empoderamiento, pero sin herramientas. Porque no das estrategias. ¿Y cuáles son esos libros, Harold? El top número 1 para mí es el libro de Yuval Londoño. Te enseña a manejar tu dinero y cómo usar los bancos para poder apalancar. El libro se llama Dinero, Tiempo y Felicidad, creo que es. Exacto. Sí, Yuval Londoño, sí, ese libro, o sea, Yuval es un tipo espectacular. ¿Qué más? ¿Y el segundo libro? Y el segundo libro, Un inmueble al año no hace daño, porque te dice cómo hacerlo. Y si tú ya tienes el primer libro, que es cómo organizarte financieramente tus finanzas, ya con ese primer libro empiezas a practicar el segundo libro, que es el de conseguir un bien raíz. Creo que esos son mis 2 únicos libros que yo, si usted no tiene plata para hacer el curso avanzado o mentoría, son los 2 libros que te valen 100,000 pesos, $18, $20, y los cargas como una Biblia y con eso ya es suficiente. Y ahí puedes comenzar exactamente, y más los videos que estamos presentando en YouTube, que hay muchísima información. Bueno, y a ti que estás viendo esto, de verdad, quiero decirte que me siento muy orgulloso de ver cómo personas como Leti y Harold han transformado su vida cuando pensaban que todo era tan difícil y dando pequeños pasos se acercan más a lo que pueden ellos en su vida, que todavía pueden muchísimo, están muy jóvenes y pueden muchísimo. Y eso es lo que yo encuentro vez tras vez en las personas, cómo a veces creemos que estamos haciendo algo y no estamos haciendo nada realmente, o cómo pensamos que es por las circunstancias que estamos así y no estamos asumiendo el poder que tenemos de cambiar nuestra vida como lo están haciendo, porque tú tienes el poder de cambiar tu vida con pequeños pasos que están ya a tu alcance. Mira, con el cambio de la actitud que hizo Harold, cambió la vida de la familia, que el cambio de actitud, con el educarse, cambió la vida de la familia en vez de quedarse en la desesperanza. Mira lo que tú puedes hacer, porque recuerda, tienes todo lo que necesitas para lograr lo que tú quieres. Lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto. ¿Quieres aprender a comprar bienes raíces con poco dinero, sin usar los bancos, y aunque tengas muy poca experiencia? Déjame mostrarte en mi webinar gratuito cómo hacerlo, cómo tú puedes hacerlo en donde vivas y en la situación en la que estés. Miles de personas han cambiado su vida y su visión de los bienes raíces y de su propia posibilidad de crecer financieramente solo con este webinar. Inscríbete gratis, no pierdes nada y te garantizo que puedes cambiar tu vida.